Otra de las características es que tenía que ser un macho de un año. En el verso 5 eh, dice, continúa diciendo que el cordero debía ser un macho de un año tomado de las ovejas o de las cabras. Ahora la pregunta es qué significa el hecho de que el cordero debía ser de un macho de un año, ¿por qué la importancia de que fuera un macho de un año? O sea, ser de un año significa que es fresco todavía, que es joven, que no ha entrado en una etapa adulta, que no ha sido usado para ningún otro propósito. Por ejemplo, a un macho a la edad de un año todavía no ha montado ninguna cordera. Entonces, a los ojos del Eterno, cuando Yeshua fue puesto en el madero, él era como de un año, digámoslo así, ¿no? Él era fresco, no había sido usado más para otro propósito. O sea, no se había casado, no había tenido, no había sido utilizado para ninguna labor ni nada, simplemente no se habla mucho del tema precisamente por eso, simplemente se sabe de él hasta los 13 años cuando hizo el bar mitzvah, pero de ahí en adelante no se sabe nada más de él, sino hasta la época en que a los 30 años comenzó su ministerio. Unos dicen que era carpintero, otros dicen que era que su papá era tenía un astillero donde hacían los barcos y todo lo demás. Pues no sabemos el tema, ¿no? Pero no tenemos claridad en el tema, pero entendemos que Yeshua no fue utilizado para ninguna otra labor, sino únicamente fue preparado para lo que era, ¿no? Antes de nuestra salvación, nosotros sí fuimos usados para muchas otras cosas, muchos otros propósitos, andamos en el mundo, hicimos muchas cosas que no eran buenas, fuimos usados con muchos propósitos diferentes, o sea, no éramos frescos en nada, no éramos, o sea, no había ninguna frescura en nosotros, éramos frescos pero para pecar, ¿no? Muchos de nosotros fuimos muy frescos en muchas cosas, pero no en lo que se reúne aquí, pues habla aquí de Machía que era fresco. Yo fui, por ejemplo, yo reconocí al Señor a la edad más o menos de unos 22, 23 años. Comenzó mi tiempo, o sea, hace más de 40 años, más o menos 40 años. Eh, y supongo que a los ojos del Eterno ya era mucho más viejo, pues ya tenía bastante recorrido en muchas áreas de la vida. Hay mucha gente que tiene mucho más recorrido. Al que más se le perdonó, más amó. Conozco el caso de precisamente de una persona que el Eterno la rescató de la prostitución. Y hoy en día esa persona le sirve al Eterno con todas sus fuerzas, porque la palabra dice que al que mucho se le perdonó, al que más se le perdonó, más amó, ¿no? Y yo pienso que sí es eso muy cierto. En el verso 5 indica que el cordero puede ser de las ovejas o de las cabras. Y en Mateo 25, las ovejas representan a los que son buenos y las cabras a los que son malos. Digámoslo así, dice que él colocará a los corderos a su derecha, a los cabritos a su izquierda, y va a hacer una distinción y un juicio, ¿no? En cuanto a ese tema. Ahora, cuando Mashiach estaba en el madero, estaba colgado allí en el madero, ¿era bueno o era malo? Digámoslo así, la pregunta. En realidad, ¿qué era? Yo digo que eran las dos cosas. En el tiempo de su crucifixión, dice que como cordero fue llevado al matadero. Él era una oveja, ¿sí? Digamos, por su condición. Pero también era una cabra, dependiendo del ángulo en que consideremos su crucifixión, ¿no? Digamos que en sí mismo Mashiach era totalmente bueno, divino, tenía divinidad, no había cometido ningún pecado. Pero como nuestro sustituto, el que murió por nosotros, él era pecaminoso, por eso allí se hizo macho cabrío, por eso en Yom Kippur no es un cordero, sino es un macho cabrío lo que representa, dos machos cabríos lo que representan para Yom Kippur, que es el juicio, ¿no? Yom Kippur nos habla del juicio. Eh, y en 2 Corintios 5:21 dice precisamente el de Saúl, el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. O sea, vemos las dos características. Él como cordero, ¿sí? Fue llevado allí, inocente, justo, sin pecado, pero allí fue hecho pecado por nosotros. Dice en el verso 6
y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La pregunta es, ¿quién crucificó a Yeshua en el madero? Dice que fue inmolado por la congregación del pueblo del Eterno, la congregación de Israel. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. O sea, todos fuimos partícipes de su crucifixión. Él murió por todos nosotros. En el antisemitismo se dice que Yeshua lo mataron los judíos. Realmente Él murió por todos nosotros. Inclusive, Él dice que Él mismo dio la vida y Él mismo lo vuelve a tomar, dice Él. Entonces, todo fue un propósito. Lógico, fue por causa nuestra, por todos nosotros. Cada uno de nosotros fue precisamente culpable de la muerte de Él por causa de nuestro pecado y nuestra condición. Otro punto, del verso 8 al 10, la carne del cordero de presa se comía para recibir el suministro de vida. Exactamente con Yeshua pasa lo mismo. Recuerden que es una tipología, todo lo que sucedió allí en Egipto era una tipología de la realidad que era el Yeshua del Mashiach cuando viniera, de la realidad de que somos todos nosotros, como esos comensales que hemos comido esa carne y de esa sangre. Precisamente cada mensaje habla de la sangre de Mashiach, y el mensaje de Yohanan es más explícito aún, afirma que la carne de Mashiach es comestible, Yohanan 6:53. Yeshua dice que debemos comer la carne del Hijo del Hombre. Y en el verso 55, él mismo declara, mi carne es verdadera comida. Mi carne es verdadera comida. Esta carne representa precisamente a la vida del Mashiach. ¿Sí? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así que la vida del Mashiach es comestible. Él es nuestro suministro de vida. Y es lo que vemos obviamente acá que se menciona en el libro de Yohanan. Obviamente el mensaje que habla Yohanan revela precisamente que la sangre del Mashiach nos redime y que la vida del Mashiach nos suministra vida. La sangre era para redimir y la carne era para suministrarnos vida. Por eso tenemos la sangre del Cordero para la redención y su carne para el suministro de vida. Es lo que tenemos. Tenemos que comer su carne, beber su sangre, como dijo él. Los hijos de Israel recibieron la instrucción de comer precisamente la carne del Cordero de una manera especial, era asada en el fuego. Digamos que el fuego representa la ira santa del Eterno. Lo vimos en los estudios anteriores como la ira del Eterno, en el momento del Eterno le dio la espalda, Yeshua clama, Elohim clama sabactani. Obviamente la ira santa del Eterno ejecuta juicio sobre su Hijo, quien era inocente, pero por causa de que llevó todos nuestros pecados, las maldiciones y las enfermedades en el madero, todo fue allí consumado. Digamos que él estando allí en el madero, el fuego santo de Elohim lo juzgó y lo consumió. Salmo 22, 14 y 15 dice precisamente, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto seco, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Luego el grito, tengo sed. Yohanan 19:28. Porque él está precisamente siendo quemado por el fuego santo del juicio de Elohim.